Hola, yo soy Álvaro Fernández de la Iglesia Habitación del Dios de Paz y hoy quiero compartir con ustedes la nueva serie llamada Meditando en Salmos. Y bueno, como anteriormente hemos estado meditando en algunos salmos, en el Salmo 1, en el Salmo 23, ahora esta nueva serie nos vamos a enfocar en el Salmo 51. Pero antes, ¿qué son los salmos? Bueno, el libro de los Salmos es la colección más grande de poesía que podemos encontrar en la Biblia. Fueron diseñados por Dios para expresar y dar forma a los pensamientos y sentimientos de los hombres que siguen al Señor. En este libro aprendemos cómo pensar sobre la culpa, sobre el pecado, sobre el desánimo, sobre la miseria, sobre la persecución, también cómo lidiar con cada uno de ellos. Muchos de los salmos fueron escritos por David. David es nuestro coach en los salmos. Él nos enseña cómo orar al Señor. 73 de los salmos que están en la Biblia fueron escritos por David. El Salmo 51 es uno de los pocos salmos que tiene un contexto. Este dice así: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino Natán el profeta. En la segunda parte del libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 15. Y bueno, en este capítulo vamos a hablar acerca de este contexto. Una tarde, David estaba paseando en la azotea cuando de repente se encontró a una mujer que estaba bañándose. Le llamó mucho la atención y mandó a llamarla a su presencia. Esta mujer era Betsabé, esposa de Urías, un soldado del ejército de David. Cuando llegó Betsabé a la presencia de David, éste se acostó con ella y dio a luz un hijo de David. Cuando se enteró que estaba embarazada, David mandó a llamar a Urías para que éste se acostara con su esposa y así el pecado hubiese sido cubierto y aquí no pasó nada. Pero resulta que Urías tenía un corazón muy diferente. Él no quería tomar ese tiempo con su esposa porque sentía una carga por estar con sus compañeros al frente en la batalla. Como él podía gozar de este tiempo con su esposa y los demás estar luchando por la nación. Él no quiso tener este tiempo, así que él no pudo como acostarse con su esposa y David no pudo echarle la culpa por ese aspecto. Entonces tuvo que buscar una solución para esto. David manda a Urías al lugar más vulnerable de la batalla, a un lugar donde seguramente iba a ser asesinado. Y así fue. Urías murió en la batalla y David tomó a Betsabé como esposa y ella le dio a luz un hijo. Seguido de esto, Natán va a David de parte de Dios y lo reprende con una parábola. Pero esta parábola tenía el objetivo de hacer que David se incriminara a sí mismo, a darle a conocer a David su pecado. Y David entiende la parábola. David reconoce que ha pecado no solamente contra los hombres, sino contra Dios. Entonces, David pecó no solamente adulterando, sino también cometió asesinato, mandó a matar a Urías, y también como consecuencia de su pecado iba a morir el hijo que había dado a luz Betsabé. Doble asesinato y adulterio, cosas que el Señor había reprendido, cosas que el Señor eran graves, que están en los 10 mandamientos, que David conocía perfectamente. David siente la carga de culpa de su pecado y ora al Señor. En el versículo 13 vamos a ver, en el versículo 13 de la segunda parte del libro de Samuel, capítulo 12, vamos a ver la reacción de David. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías le había dado a David.
de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. El Salmo 51 es la oración de David a Dios con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido. David no podía clamar a la justicia de Dios porque sabía que él era culpable. Él había cometido adulterio y asesinato. David clama a la gran misericordia del Señor y a su gran amor. El Salmo 51 es la forma en que aquel que confía en el Señor piensa y siente acerca del error y del horror de su pecado. Esta es una característica de aquellas personas que nacen de nuevo. A lo largo de esta serie vamos a ver que la única esperanza para el indefenso es la misericordia y el gran amor que Dios tiene por nosotros. Por eso te invito a que hoy reflexionemos en esto. Hoy no tenemos un Natán que venga y nos reprenda acerca de nuestro pecado, pero tenemos al Espíritu Santo que escudriña nuestros corazones, que ve hasta lo más oscuro de tu corazón y te revela el pecado. Oremos al Espíritu Santo que traiga esa revelación a nuestro corazón, que seamos conscientes de nuestro pecado y que vengamos a Dios en un verdadero arrepentimiento. Es mi oración que esta palabra, que esta pequeña meditación que pudimos tener, que es la introducción al Salmo 51, sea algo relevante para tu vida. Porque la vida de aquel que nace de nuevo es en un constante arrepentimiento. Porque aborrecemos nuestra naturaleza pecaminosa, pero confiamos en un Dios que es bueno y que es misericordioso en gran manera y que nos ama y que su voluntad es limpiarnos de nuestro pecado. Así que te invito a que continúes viendo esta serie y meditando conmigo en el Salmo 51. Dios te bendiga.